Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 281. Al ver a Darren allí de pie con esa mirada de no tengo nada que perder, Zephyr apretó los labios. Al tratar con gente normal la mayor parte del tiempo, a veces olvidaba lo increíblemente musculoso y resistente que era ese mocoso. Pero entonces otro pensamiento cruzó por su mente. Aún así, algo no cuadra. Con tu fuerza, ya deberías haber despertado el Haki de observación de forma natural. Se frotó la barbilla, ligeramente despeinada, con un brillo de duda en los ojos. Darren simplemente se encogió de hombros, impotente. El Haki de observación se despierta de forma diferente al Haki de armamento. Es más bien una habilidad de escuchar, un sentido interno. Permite al usuario percibir la presencia de otros. A medida que se desarrolla, es posible detectar enemigos fuera del campo de visión, su número, posición e incluso predecir sus próximos movimientos. Sus funciones principales incluyen detectar ataques, predecir movimientos, evaluar la fuerza de una persona, leer sus emociones o pensamientos, e incluso percibir la ubicación y cantidad de objetos que no están a la vista. El alcance y la precisión de estas habilidades varían de persona a persona. Algunas personas con talento nacen con Haki de observación. Y entre ellos, algunos casos especiales han desarrollado aplicaciones verdaderamente increíbles, que van más allá de las capacidades estándar. Por ejemplo, como Darren recordó de la historia original, la princesa Otoime del Palacio Ryugu en la isla Gyojin podía usar su Haki de observación para influir en las emociones y los pensamientos de las personas. Y también estaba el legendario pirata Red del Distante, Patrick Redfield, quien se enfrentó a Roger y Barba Blanca en igualdad de condiciones. Su singular Haki de observación le permitía leer no solo pensamientos, sino también recuerdos. Precisamente por su poder, Darren llevaba mucho tiempo deseando despertar el Haki de observación. Claro, el sensor de campo magnético de su fruta del diablo podría reemplazarlo en algunos aspectos, pero no era lo mismo. Por no mencionar que los verdaderos maestros del Haki de observación podían incluso vislumbrar breves destellos del futuro. Zephyr Sensei, la verdad es que no sé por qué. No es que no lo haya intentado. Entrené, pero nunca sirvió de nada. Darren frunció ligeramente el ceño, intentando expresar sus sentimientos con palabras. Si el Haki de armamento me resultaba natural, como el agua que fluye por un canal, suave y sin esfuerzo, entonces el Haki de observación es todo lo contrario. Es como, cuando miro al cielo y veo una enorme cortina que lo bloquea todo. No puedo ver nada, no hay luz. Es como ser ciego, interrumpió Zephyr de repente. Darren se quedó paralizado por un segundo, luego sus ojos se iluminaron. Asintió rápidamente, algo emocionado. Zephyr Sensei, ¿alguna vez ha visto algo así? Zephyr esbozó una sonrisa orgullosa. Llevo años impartiendo clases en el campo de entrenamiento. He formado a muchísimos alumnos excepcionales. Su caso es raro, por supuesto, pero no sin precedentes. Al oír esa seguridad, Darren no pudo evitar sonreír y ofrecer un pequeño cumplido. Zephyr Sensei es verdaderamente el instructor principal de los marines. Su perspicacia y conocimientos son muy superiores a los de los demás. El cumplido fue perfecto. Zephyr casi sonrió, con las manos en las caderas mientras reía. Ahora ves lo increíble que soy, ¿verdad? Si hubieras ido a ver a Garp, ese cabrón probablemente habría dicho, es hora de una paliza, y ahí lo habría dejado. ¿Qué opina usted, Zephyr Sensei? Preguntó Darren rápidamente. No podía esperar más, sus ojos estaban llenos de expectación. Dejando de lado los beneficios de la pelea, lo que más importaba era que no quería volver a pasar por ese tipo de humillación. En tu opinión, ¿cuál es la verdadera razón por la que no he podido despertar el Haki de observación? Al encontrarse con la mirada esperanzada de Darren, Zephyr simplemente sonrió. Dijo con orgullo, prácticamente te estás buscando una paliza. Darren. De verdad te diviertes jugando conmigo, viejo. Ja ja ja. Zephyr levantó la mano y le dio una palmadita a Darren, quien parecía completamente sin palabras, riendo mientras decía. En esencia, la cuestión es prácticamente la misma. Puede que el sinvergüenza de Garp sea imprudente y grosero en sus enseñanzas, pero, gracias a su experiencia y perspicacia, su juicio general suele ser acertado. Un brillo resplandeció en sus profundos ojos. Darren, la razón por la que no has despertado el Haki de observación es muy sencilla. Simplemente, tú, que fuiste quien lo experimentó, no te diste cuenta. Hasta cierto punto, el despertar del Haki de observación es similar al del Haki del conquistador. Ambos son respuestas inducidas por el estrés que el cuerpo desarrolla de forma natural bajo una intensa estimulación emocional. Desde el primer momento en que comenzó a impartir clases, Zephyr habló con fluidez y claridad. Era innegable que era un instructor excepcional, sus explicaciones eran perspicaces y pacientes. Cuando las personas se enfrentan al peligro, siempre que hayan recibido el entrenamiento adecuado, las probabilidades de despertar el Haki de observación no son bajas. Pero has entrenado tu cuerpo hasta un nivel tan ridículo que, en cierto modo, has insensibilizado tu percepción del peligro. Además, la habilidad de tu fruta del diablo reemplaza parcialmente la función del Haki de observación. Todo esto combinado es la razón por la que aún no la has despertado. Úsalo o piérdelo. Esto no es solo una ley de la naturaleza, también se aplica a nosotros, los humanos. ¿Entendido? Darren guardó silencio por un momento, claramente absorto en sus pensamientos. Así son las cosas. Frunció ligeramente el ceño y preguntó. Entonces, Zephyr Sensei, ¿cómo puedo solucionar esto? Zephyr sonrió. Espere aquí un segundo. Mientras hablaba, usó Zoru y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Menos de 10 segundos después, Zephyr regresó, reapareciendo justo delante de Darren. En su mano sostenía un par de esposas de color azul oscuro. ¿Qué es eso? Darren parpadeó. Estas son esposas de piedra marina. La piedra marina que contienen puede suprimir o incluso anular por completo los poderes de un usuario de fruta del diablo, impidiéndole usar su habilidad para detectar campos magnéticos. Zephyr sonrió con confianza.
Con esto, podemos suprimir tus poderes y debilitar tu cuerpo. Cuando estés bajo presión y ya no puedas confiar en tu percepción magnética, tu cuerpo se verá obligado a recurrir a su potencial oculto. Esto aumentará significativamente tus posibilidades de despertar el Aki de observación. Pero Zephyr Sensei, estos grilletes de piedra marina, en realidad. Darren intentó decir algo, pero Zephyr lo ignoró. Basta ya de tonterías. Póntelo de una vez. Y de acuerdo. Darren tomó las esposas y se las puso. Probablemente ni siquiera puedas mantenerte en pie ahora mismo, ¿verdad? Ja ja ja. Vamos. Dame un puñetazo, a ver cómo está tu salud. Zephyr rió a carcajadas, completamente a gusto. Zephyr Sensei, ¿estás seguro? Quiero decir, yo realmente. Darren volvió a dudar. Deja de quejarte, mocoso. Zephyr respondió con impaciencia. Pégame ya, ¿eh? Estallido. Un potente puñetazo impactó en el abdomen de Zephyr como un martillo. Su expresión se congeló al instante. Capítulo 282. El campo de entrenamiento quedó en completo silencio. En el aire inmóvil, solo se oía el sonido del viento y el remolino de arena. El puño de Darren seguía presionando el abdomen de Zephyr. Zephyr se quedó inmóvil, con el cuerpo rígido y el rabillo del ojo temblando ligeramente. Ninguno de los dos se movió. Zephyr Sensei, ¿se encuentra bien? Darren parpadeó y miró con inocencia la expresión congelada de Zephyr. Retiró lentamente el puño, y los grilletes de piedra marina en sus muñecas tintinearon con un sonido seco. La expresión de Zephyr cambió como si estuviera reprimiendo algo. Unos pequeños vasos sanguíneos aparecieron alrededor de sus ojos. De repente, respiró hondo y miró al comodoro de la armada que tenía delante con una expresión de profunda tristeza, con voz baja y tranquila. ¿Piedras marinas, no te afectan? Darren se rascó la cabeza, con expresión algo confusa. Cuando Kaido me capturó, su subordinada, la reina, la plaga, usó grilletes de piedra marina para inmovilizarme. Aproveché ese tiempo para entrenar mi resistencia a la piedra marina. Aunque no podía usar las habilidades de mi fruta del diablo, aún podía moverme con normalidad y mantener una fuerza de combate decente. Sacudió ligeramente las esposas que llevaba en las muñecas y añadió con un dejo de arrepentimiento. Dicho esto, la pureza de las esposas de piedra marina que usamos en la infantería de marina parece un poco deficiente. Zéfiro. Su pecho subía y bajaba bruscamente mientras apretaba y abría los puños repetidamente. Maldijo furiosamente en su interior. Es evidente que las esposas en el cuartel general de la marina no son puras. ¿Qué esperabas? No es que los marines dependieran de esas cosas para atrapar piratas. Existen mantos de piedra marina de alta pureza, pero la mayoría están reservados para Impel Down. Zephyr miró a Darren, con el rostro indescifrable. ¿Por qué no dijiste nada antes? Darren abrió las manos inocentemente. Estaba a punto de hacerlo, pero no dejabas de interrumpirme y decirme que te pegara. Quiero decir, ¿qué podía hacer? Nunca antes había escuchado una petición tan extraña, pero era una orden suya, Zephyr Sensei. Y como marine, es mi deber obedecer órdenes. Enderezó su postura, con el aspecto de un soldado ejemplar. Además, con tu fuerza, Zephyr Sensei, pensé que incluso sin las esposas no podría hacerte daño. Así que seguí adelante. Zéfiro. Apretó los labios, con la voz ronca, mientras murmuraba. Sí, lo hiciste bien. Fui descuidado. No esperaba que hubieras entrenado para resistir la roca marina. Está bien. Darren asintió y preguntó. Entonces, Zephyr Sensei, ¿qué le pareció el puñetazo? Aunque la piedra marina me estaba oprimiendo y me sentía débil, utilicé la técnica de puñetazos que me enseñó el vicealmirante Garp para esto. Aunque sé que todavía estoy lejos de cumplir con sus estándares. Zéfiro. Abrió la boca, con la voz seca, y dijo. No está mal. Solo entonces Darren dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió. Gracias, Zephyr Sensei. Entonces, ¿comenzamos a entrenar ahora? Sí. Solo, dame un momento. Zephyr respondió categóricamente, girándose y caminando lentamente hacia el borde del campo de entrenamiento. Se detuvo allí. Entonces se inclinó hacia adelante. Colocó ambas manos sobre sus rodillas. Y se movió con un movimiento rápido y seguro. ¡Puaj! Un chorro de líquido espeso de color amarillo y blanco impactó contra el suelo. Zephyr, aún de espaldas a Darren, se limpió la boca, se dio la vuelta y regresó con una expresión tranquila. Puede que la comida en el campo de entrenamiento no sea tan fresca. Darren. Prepárense. El entrenamiento comienza ahora. La voz de Zephyr era ronca, pero por alguna razón, Darren percibió algo extraño en su tono. Un peligroso presentimiento le recorrió la espalda. Entonces vio a Zephyr sacar un dendenmusi militar de su abrigo y hablar con voz grave. Hyun, lleva a todos al campo de entrenamiento. Menos de 30 segundos después, Hyun y los demás reclutas se reunieron. Miraron de Zephyr a Darren con expresiones de confusión. Oye, Darren, ¿por qué llevas esposas? Kusan saludó alegremente. ¿Es este algún tipo de método de entrenamiento nuevo? Cuando vio las esposas Kairoseki en las muñecas de Darren, sus ojos brillaron de emoción. Eso es genial. Zephyr echó un vistazo al grupo y habló con voz severa. Darren lleva esposas de piedra marina. No puede usar los poderes de su fruta del diablo y su fuerza está severamente suprimida. Ahora les voy a dar una tarea. No importa qué método usen, ni cómo la hagan, con tal de que Darren les salga bien, obtendrán un crédito. Estos créditos influirán directamente en su calificación final de graduación. Si no consigues ningún crédito, tu entrenamiento durante los próximos 10 días se duplicará. Dicho esto, Zephyr dio un paso hacia un lado, con las manos a la espalda, apretando los dientes mientras murmuraba en voz baja. Golpéalo hasta que se convierta en pulpa. Darren, Espera, Zephyr Sensei.
Antes de que pudiera terminar, sintió innumerables pares de ojos de lobo fijos en él. Un escalofrío le recorrió la espalda. Giró la cabeza con rigidez, forzando una sonrisa. Sí, todos somos compañeros de clase, camaradas de armas aquí. Jejeje. Nunca pensé que te vería así, rió Tokikake con malicia, chasqueando los dedos. Los ojos de Kusan ardían de intensa emoción. Eso es genial. Me moría de ganas de volver a tener sexo contigo. Darren apretó los labios. Instintivamente buscó la ayuda de Gion. Gion hizo una pausa por un instante, luego desenvainó lentamente su larga espada. Ella sonrió dulcemente. Para ser sincero, llevo tiempo queriendo hacer esto. Darren. Se volvió hacia Yamakagi. El grandullón soltó una risa tímida. Lo siento, esta es una orden de Zephyr Sensei. Los demás dirigieron miradas de disculpa a Darren, e inmediatamente desenvainaron sus espadas con una excitación salvaje que brillaba en sus ojos, con el espíritu combativo en pleno auge. Quizás solo fue su imaginación, pero Darren juraría que vio pura alegría en sus ojos. Llevaban mucho tiempo esperando este momento. La fuerza de Darren había quedado grabada en sus mentes durante mucho tiempo, como un monstruo que se alzaba imponente sobre ellos. Muchos de ellos fueron maltratados por él durante el entrenamiento. Ahora, con una oportunidad de oro para darle una paliza, sin consecuencias, no pudieron resistir la tentación. Oye, no te lo vas a tomar en serio. Maldita sea. El rostro de Darren se contrajo al ver a la multitud avanzar con sonrisas maliciosas. Instintivamente, adoptó una postura de combate. Al momento siguiente, todos atacaron al mismo tiempo. A poca distancia, bajo una sombrilla al borde del campo de entrenamiento, Zephyr se recostó, escuchando los gritos de Darren que resonaban en el aire. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Encendió un cigarro alegremente, echó un vistazo de reojo a la escena y murmuró entre risas. Darren, esto es por tu propio bien. Capítulo 283. El sol se estaba poniendo. En el campo de entrenamiento del campamento, Darren cayó al suelo con un fuerte golpe, jadeando. Tenía la cara hinchada y magullada, y el cuerpo cubierto de rasguños y moretones de todo tipo. Jejeje, no me culpes por eso, Darren. Fue una orden de Zephyr Sensei. Además, nos llevamos el mérito. Tokikake se acercó con aire de suficiencia, fingiendo yo tampoco quería hacer esto y sonriendo descaradamente. Por dentro, sentía como si una versión diminuta de él estuviera echando la cabeza hacia atrás y riendo histéricamente. Eso fue genial. Siempre que tenía que lidiar con ese bastardo de Darren, lo entrenaban hasta la muerte con todo tipo de excusas ridículas. Principalmente en el Mar del Norte, Darren tuvo la osadía de llamarlo entrenamiento especial. Pero ahora, finalmente se ha vengado. La satisfacción que sintió después de propinarle una patada justo en la cara a Darren hace un momento, no podía ni expresarla con palabras. Fue mejor que una noche con la chica más famosa del barrio rojo, 10 veces mejor. Darren puso los ojos en blanco, claramente harto, y ni siquiera se molestó en responder. Lo siento mucho, Darren. Yamakagi también se acercó, rascándose la cabeza con una sonrisa incómoda. Los demás también vinieron uno tras otro a disculparse. Darren simplemente los despidió con un gesto débil, luciendo completamente derrotado. Al final, todos se fueron. En el campo de entrenamiento solo quedó Darren tendido en el suelo con los brazos y las piernas extendidos, completamente exhausto. ¿Cómo te sientes, Darren? La sombra de Zephyr cayó sobre él, mientras que sus gafas de sol bloqueaban el resplandor anaranjado del atardecer. Quizás solo fue su imaginación, pero Darren juró que Zephyr tenía una expresión bastante engreída en el rostro. ¿Has progresado en tu entrenamiento de Haki de observación? Darren dejó escapar un largo suspiro y sus labios se crisparon ligeramente. Creo que empiezo a intuir algo. A veces apenas puedo percibir sus movimientos, incluso desde mis puntos ciegos. Zephyr sonrió y asintió. Ahora entiendes mis buenas intenciones, ¿verdad? Dicho esto, en el fondo, Zephyr seguía sorprendido por la actuación de Darren. Tras ser atacados durante una hora en grupo, incluso sin que los demás reclutas usaran toda su fuerza, por alguien que llevaba esposas de piedra marina, y frente a un grupo de oficiales de alto rango de la marina, Darren logró defenderse confiando únicamente en su resistencia física e instinto de combate. Incluso le propinó algunas patadas potentes a Tokikake durante la pelea. Este tipo de resistencia absurda, monstruosa, ni siquiera empieza a describirla. Era evidente, las habilidades de combate de Darren eran muy superiores a las de sus compañeros. Por otro lado, teniendo en cuenta los oponentes a los que Darren se había enfrentado en el pasado, Zephyr no podía decir que estuviera del todo sorprendido. Lo que realmente me impresiona, Darren, es que siempre logras mantener la calma en la batalla. Zephyr se agachó a su lado, aún sonriendo. El Haki de observación está estrechamente ligado a la mente. Necesitas un estado estable y sereno para usarlo. Si tus emociones se descontrolan, el Haki de observación podría fallar. Con el ritmo que llevas progresando, no tardarás en despertarlo del todo. Darren asintió pensativo. Dependía demasiado de sus poderes defensivos y de su capacidad para detectar campos magnéticos, por lo que su cuerpo nunca desarrolló el instinto para el Haki de observación. Aunque no pudiera esquivar los golpes, no importaba, aguantaría unos cuantos y seguiría adelante. Pero el desarrollo del Haki estaba profundamente ligado a la fuerza de voluntad. Tomemos como ejemplo a Charlotte Katakuri, llevó el Haki de observación al extremo, despertando la capacidad de vislumbrar el futuro. Todo esto surgió de su inquebrantable determinación de proteger a su familia. No podía permitirse cometer errores. Esta obsesión lo llevó a la cima del Haki de observación. Entonces, Zephyr Sensei, ¿puede quitarme ahora estos grilletes de piedra marina? Darren exhaló con frustración. No. Zephyr rió y negó con la cabeza, hablando con énfasis deliberado. Hasta que no despiertes correctamente el Haki de observación, estas ataduras permanecerán.
Debes acostumbrarte a que la fruta Hiki-Hiki no Mi no detecte tu campo magnético. Cuanto más te adaptes, mayores serán tus posibilidades de despertar el Haki de observación. Así que, por favor, ten paciencia por ahora, Darren. Además, considéralo como un entrenamiento de resistencia adicional para las piedras marinas. ¿Es eso así? Darren miró las pesadas esposas que le sujetaban las muñecas. Zephyr le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Vale, vete a casa y descansa. Y no olvides comer bien. Habrá muchos más entrenamientos como el de hoy. Parpadeó. Darren. Aprecio tu dedicación, de verdad, pero ¿por qué parece que solo buscas venganza? Al ver esa sonrisa traviesa en el rostro de Zephyr, Darren no pudo evitar quejarse en silencio para sus adentros. Arrastrando su cuerpo dolorido, Darren se dirigió hacia los aposentos familiares bajo la oscura penumbra. Su uniforme militar, hecho jirones durante la paliza anterior, ahora lo cubría como una sábana andrajosa. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y los pesados grilletes de piedra marina sujetos a sus muñecas empeoraban aún más su lamentable situación. El otrora temido rey del Mar del Norte ahora parecía más bien un prisionero exhausto. Mientras caminaba por un callejón estrecho, se detuvo de repente. La alta silueta de Gion se erguía ante él, observándolo con calma. ¿Cómo te sientes? Su voz era suave y desvió la mirada, como si estuviera un poco avergonzada. Fuiste tú quien me atacó con más fuerza, murmuró Darren, visiblemente molesto. El rostro de Gion se enrojeció cuando ella dio un paso al frente, tomó un bote de ungüento y se lo aplicó suavemente sobre sus heridas. Tenía miedo de que si me contenía, los demás notarían algo. Habló en voz baja, mientras sus delgados dedos rozaban su pecho, provocándole un ligero cosquilleo. Darren suspiró. Él comprendió de dónde venía ella. Las chicas podían ser sensibles, y además estaba su reputación de sinvergüenza. Si la gente se enterara de que la flor de los marines se ha convertido en su esposa, no dejaría de oír hablar de ello. Sería como si una dama noble, perfectamente recatada y reservada, se enamorara de un punk desaliñado. No es que a él le importara, podía soportar la presión. Pero Gion aún era joven. No merecía cargar con ese peso. Al pensar en eso, Darren no pudo evitar reírse para sí mismo. A la gente le encanta hablar mal de los punks, pero en el fondo, todos quieren ser uno. ¿Te duele? Darren no respondió. Simplemente sonrió y señaló su rostro. Un ligero rubor corrió por las mejillas de Gion. Ella se inclinó y le dio un rápido beso en la mejilla, luego se dio la vuelta y salió corriendo, con su coleta alta ondeando tras ella. Fue solo un breve instante, pero animó a Darren. Tarareaba para sí mismo mientras seguía su camino a casa. Cuando entró, Toki ya había preparado una comida humeante. Toki, estoy aquí. Darren gritó con una sonrisa. Amatsuki Toki, vestida con un kimono rosa pálido, se dio la vuelta. En cuanto lo vio, su rostro se iluminó y su sonrisa se volvió dulce y radiante. Esposo, has vuelto. Sus ojos se posaron en las esposas kairoseki que llevaba en las muñecas, y en su rostro se reflejó una expresión de confusión. ¿Qué son estas cosas? Oh, solo un detalle, respondió Darren con naturalidad, sin querer dar muchas explicaciones. No hay de qué preocuparse. ¿Un accesorio? Toki murmuró, sus mejillas se sonrojaron repentinamente al cruzarle un pensamiento por la mente. Sus dedos se movieron nerviosamente frente a ella, y susurró tímidamente. ¿Eso significa, que quieres que te ate? Darren. ¿De dónde demonios salió eso? Pero entonces, tal vez no sea tan mala idea. Capítulo 284. El tiempo transcurría lentamente, lleno de propósito. No pasó mucho tiempo antes de que transcurrieran 6 meses. Durante todo ese semestre, Darren siguió usando las esposas de piedra marina. Por las mañanas, entrenaba con Garp en el puerto abandonado, lanzando puñetazos hasta que se le entumecían los brazos. Por las tardes, trabajaba en el desarrollo de su haki de observación, bajo las constantes palizas de sus compañeros de entrenamiento en el campamento. En cuanto a las noches, bueno, esas no eran su responsabilidad. A veces era Gion. A veces era Toki. Y a veces, primero era Gion, luego Toki. La vida era gratificante, aunque un poco difícil para él. Una ventaja inesperada fue que, con el tiempo, Darren empezó a acostumbrarse a las esposas. El efecto supresor de la piedra marina sobre los poderes de su fruta del diablo pareció debilitarse notablemente. Aunque las habilidades de la Hiki-Hiki no Mi permanecieron selladas, la debilidad que solía causar disminuyó significativamente. Cuartel General Naval Puerto Abandonado. Los restos de buques de guerra yacían esparcidos por el suelo polvoriento, sus superficies marcadas por profundas e inconfundibles marcas de puños. Ubán. 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 Empapado en sudor, Darren golpeaba un buque de guerra como si fuera un saco de boxeo. Cada golpe hacía que los grilletes de piedra marina en sus muñecas resonaran con un tintineo metálico. No muy lejos de allí, Garp se relajaba bajo una sombrilla, comiendo rosquillas y observando la espalda de Darren con una expresión de aprobación satisfecha. El uso de grilletes de piedra marina debilitó exponencialmente los golpes de Darren. Destruir un buque de guerra en esas condiciones requería un esfuerzo muy superior a su fuerza normal. Pero el chico persistió, apretando los dientes y continuando. En ese momento, se escuchó una voz excesivamente entusiasta. Oye. Garp-san. Enséñame a mí también. Garp parpadeó y se giró para ver una figura alta con una melena de rizos negros que saludaba enérgicamente. Otra vez no. Garp suspiró para sus adentros. Desde que Kusan descubrió el mes pasado que estaba entrenando a Darren, el chico ha estado apareciendo todos los días, rebosante de entusiasmo, suplicando que también le enseñen. Garp no tenía tiempo. Según los últimos informes, Siki había reaparecido en el Nuevo Mundo, y Sengoku estaba desesperado por ello. En cuanto a Roger, no había ocurrido nada grave, salvo que recientemente había tenido un enfrentamiento con Red el distante, Patrick Redfield.
En el proceso, ambos destruyeron una pequeña isla entera, sembrando el terror en varias naciones. Garp tenía previsto regresar al mar en unos días, por lo que rechazó categóricamente a Kusan. Pero el chico no se rindió. Cuanto más se negaban, más entusiasmo mostraba, presentándose cada día con una determinación inquebrantable. Pensando en todo esto, Garp murmuró con irritación. Kusan, si quieres aprender algo, ve al campamento y pregúntale a un instructor. Pero ya he aprendido todo lo que hay que aprender. Kusan respondió a gritos, con los puños apretados y la mirada fija en la espalda de Darren, rebosante de espíritu de lucha. No puedo quedarme atrás de Darren. Has sido mi rival durante mucho tiempo. Eres un idiota. Garp gimió y se llevó la mano a la frente. Vale, ven aquí. Suspiró profundamente con resignación. A decir verdad, a Garp no le caía mal el chico. El talento de Kusan era innegable, al igual que Sakazuki y Borsalino, era un monstruo por derecho propio. Pero tras sus experiencias poco satisfactorias como mentor de su propio hijo y de Sakazuki, Garp no estaba precisamente entusiasmado con la idea de trabajar con otro supuesto prodigio. Sinceramente, si no fuera por el favor que le debía a Darren, ni siquiera se habría molestado en entrenarlo. El rostro de Kusan se iluminó al instante y corrió hacia allí, con el rostro lleno de expectación. Garp se levantó de su silla de cubierta y se dirigió hacia un barco naufragado cercano. A su lado, Darren interrumpió su entrenamiento y se secó el sudor de la frente, observando con curiosidad. Al igual que antes, Garp comenzó a darle a Kusan la misma demostración que le había dado a Darren. Observen con atención. Solo lo mostraré una vez. Mientras Garp hablaba, su expresión se endureció, y con un solo puñetazo asestó un golpe. Un profundo y sordo estruendo resonó por el puerto cuando el enorme buque de guerra que tenía delante explotó en innumerables fragmentos, que se dispersaron como confeti en el viento. ¡Wow! Los ojos de Kusan se iluminaron, mirando con asombro la nave ahora destruida. Su voz salió atónita. Eso es, increíblemente genial. Garp esbozó una leve sonrisa. ¿Lo entiendes ahora? Lo dijo con naturalidad, mirando a Kusan. Llegados a este punto, incluso Garp comenzaba a darse cuenta de lo duros que eran sus métodos de enseñanza. Pero, sinceramente, una parte de él esperaba que fuera demasiado difícil para Kusan y que simplemente se rindiera. Lo que no esperaba era que Kusan se sumiera en profundos pensamientos, y luego, unos segundos después, sonriera y dijera. Creo que lo entiendo. Darren, ¿de verdad lo entendiste? El rostro de Garp también reflejaba incredulidad. Entonces inténtalo. Kusan soltó una risita, rascándose la cabeza mientras caminaba hacia un buque de guerra cercano. Imitando torpemente la postura de Garp, lanzó un puñetazo lento y deliberado. Estallido. Se oyó un golpe sordo. No fue muy fuerte, pero todo el barco se sacudió violentamente. Inmediatamente aparecieron grietas en el casco, como telarañas. Sí, supongo que así tiene que ser. Es una pena que no haya podido romperlo del todo. Kusan se rascó la cabeza, con un aire algo avergonzado. Garp y Darren se quedaron allí, mudos y paralizados. Tú sí que lo entendiste. Garp despertó de repente, con los ojos brillantes, mientras apretaba las manos de Kusan. Kusan asintió con entusiasmo. Sí. Garp parpadeó, luego se puso las manos en las caderas y soltó una carcajada. Ja. Lo sabía. El problema no era mi capacidad para enseñar, simplemente te faltaba talento. Señaló a Kusan. Tú, chico, no estás nada mal. A partir de hoy entrenarás conmigo. Kusan también se rió a carcajadas. Darren, por su parte, se quedó a un lado, completamente estupefacto, observando a esos dos idiotas reírse con las manos en las caderas. Unas líneas negras prácticamente flotaban sobre su cabeza. Eso. De repente se cubrió la cara. Eso es todo. Esta técnica del golpe fuerte solo funciona en organismos unicelulares. Darren. ¿Ves? Pronto te alcanzaré. Los ojos de Kusan ardían con fuego competitivo. Sí. Darren ya no quería discutir. Simplemente lo despidió con un gesto. Aquí hay mucho ambiente. En ese momento se escuchó una voz lenta, casi complaciente. En cuanto pronunciaron esas palabras, innumerables fotones dorados se agruparon formando una figura alta ante ellos. Vicealmirante Garp. Borsalino saludó a Garp con una sonrisa relajada y luego dirigió su mirada a Darren. Comodoro Darren, tiene una misión. Antes de que Darren pudiera responder, Garp murmuró. Oye, Borsalino, Darren ahora es mi alumno. Borsalino levantó inocentemente ambas manos. Esta es una orden del almirante Sengoku. El rostro de Garp se endureció. Era plenamente consciente de los problemas que su hijo le había causado a Sengoku. Acto seguido, cambió de tono de inmediato, sin perder el ritmo. Muy bien, Darren, adelante, encárgate de ello. Garp mantuvo un semblante serio mientras añadía. De todas formas, no tienes mucho talento. Quedarte aquí sería una pérdida de tiempo. Darren. La comisura de sus labios se crispó. Miró a Borsalino y preguntó, visiblemente molesto. ¿Cuál es el objetivo? La sonrisa de Borsalino no desapareció cuando respondió. Siki, el león dorado. Capítulo 285. Siki, el león dorado. Un legendario gran pirata. Su nombre figuraba junto al de Roger y Barba Blanca. Y, según el cuartel general de la Marina, era considerado incluso más peligroso que cualquiera de ellos. En el instante en que se pronunció el nombre, los ojos de Darren se entrecerraron bruscamente. Garp y Kusan, que estaban cerca, también se quedaron paralizados por un segundo. Oye. Darren ni siquiera se ha graduado del campo de entrenamiento. ¿En serio piensas enviarlo a luchar contra Siki? Es una locura, dijo Garp sin rodeos, con su habitual tono brusco.
Aunque la fuerza de Darren ya era formidable, aún estaba lejos de alcanzar el nivel de Ziki. Y Garp, que se había enfrentado al León Dorado en más de una ocasión, lo sabía mejor que nadie. Darren permaneció en silencio. Este no era el Ziki lisiado que acabaría siendo derrotado por Monkey D. Luffy. Este era Ziki en su máximo esplendor, un depredador supremo del mar, temido e invencible. Un poder aterrador de la Akuma no Mi. Una valla doble sin parangón. ¿Y una ambición monstruosa por dominar los mares y remodelar el mundo? Darren no tenía ninguna duda, este tipo definitivamente había despertado el Haki del Conquistador. No era exagerado decir que, a estas alturas, Ziki podía ser incluso más peligroso que Roger o Barba Blanca. Representaba el tipo de amenaza que ponía en alerta incluso a los marines de élite. Después de todo, este era el hombre que una vez invadió Marineford en solitario, destruyó la mitad de la base y solo fue sometido cuando Garp y Sengoku unieron fuerzas para derrotarlo. Borsalino se encogió de hombros y sonrió. Órdenes del almirante Sengoku. Y él mismo comandará esta misión. La mirada de Darren vaciló. Así que este es el plan, llévame a enfrentarme a la Fuga no Mi. Lo entendió inmediatamente. Sin dudarlo más, sonrió y preguntó. De acuerdo. ¿Cuándo nos vamos? Tras medio año confinado en el cuartel general de la Armada, entrenando incansablemente, estaba más que listo para zarpar de nuevo. El entrenamiento a puerta cerrada tenía sus limitaciones. Para convertirse en una verdadera potencia, la experiencia en combate real era insustituible. Y además, quería ver con sus propios ojos lo aterrador que era realmente el León Dorado. Nos iremos mañana. Prepárense, dijo Borsalino con pereza. Acto seguido, su cuerpo se disolvió en una luz dorada y desapareció. Volver al mar probablemente sea la decisión correcta, murmuró Garp, mirando a Darren. Ya has completado tu entrenamiento. Cualquier cosa más sería redundante. Pero escucha con atención, Darren. No bajes la guardia. Ziki no se parece a ningún pirata al que te hayas enfrentado antes. Roger, Barba Blanca, Bjorn the World. Todos ellos figuras poderosas de su época, por supuesto. Pero ninguno de ellos era intrínsecamente malvado. El mundo Bjorn quiere desafiar al gobierno mundial. Barba Blanca solo quiere proteger a su familia. Roger. Ese idiota solo quería explorar libremente. Sí, todos han hecho cosas malas como piratas, pero eso es todo. Pero Ziki. La expresión de Garp se ensombreció. Un raro destello de cautela e inquietud apareció en sus ojos. Ziki es un pirata nato. Saqueo, destrucción, engaño, astucia, paciencia, avaricia. No hay límites que no esté dispuesto a cruzar para lograr sus objetivos. No hay moral ni código. Nada está prohibido. Y con esa fuga no mi suya, cada vez que reaparece, es una pesadilla para nosotros. Darren asintió, sonriendo con calma. Entendido, vicealmirante Garp. Lo vigilaré. Garp se sorprendió por la serenidad del otro. Por un momento, pensó que Darren no se estaba tomando la advertencia en serio. Pero entonces se dio cuenta. Saqueo, destrucción, engaño, astucia, paciencia, codicia y crueldad. Un momento, ¿acaso ese no era el currículum de Darren? O mejor aún, ¿no era Darren básicamente la versión marine de Ziki? Oh, maldita sea. Quizás se estaba preocupando sin motivo. Garp dejó escapar una risa impotente. Con Sengoku y Borsalino en la misión, tendrían potencia de fuego más que suficiente para enfrentarse a Ziki. Y con la astucia y la mente engañosa de Darren en acción, probablemente no correrían ningún peligro real. En realidad, era Ziki quien podía acabar siendo engañado. Y de repente, todo cobró sentido. No era solo una misión. Sengoku enviaba al canalla de la marina a enfrentarse al canalla pirata. Eso es genial. Finalmente, Kusan no pudo contener su emoción. Levantando el puño en el aire, gritó con fuerza, con los ojos brillantes de admiración. Darren, ¿de verdad vas a enfrentarte a Ziki, el león dorado, el legendario gran pirata? Se volvió hacia Garp con preocupación. Garp-san. Déjame ir a mí también. No. Darren y Garp respondieron al unísono. Kusan. Darren no tenía ninguna intención de arrastrar consigo a ese charlatán impetuoso solo para que hablara sin parar durante todo el viaje. Kusan, aún no tienes experiencia real en combate contra oponentes de alto nivel. Esta misión es demasiado peligrosa para ti, dijo Garp con sequedad. Espera a que termines tu entrenamiento conmigo, entonces hablaremos. Miró a Kusan con un raro brillo de aprobación en los ojos. Por fin había encontrado un alumno que comprendía de verdad su caótico estilo de enseñanza. No iba a dejar escapar al chico en un futuro próximo. Oye, Darren, ¿por qué sigues ahí parado? Date prisa, dijo Garp, haciéndole señas como si estuviera espantando a una mosca. Darren. ¿En serio? ¿De verdad es necesario este doble rasero? Le aparecieron algunas líneas oscuras en la frente. A la mañana siguiente. Cuando el horizonte comenzó a clarear con los primeros indicios del amanecer, Darren ya estaba despierto. Sus maletas estaban cuidadosamente preparadas, Toki se había encargado de todo y las había colocado cerca de la puerta. Al verla profundamente dormida, Darren no pudo evitar reírse, recordando la animada despedida de la noche anterior. Tekkai fue de gran ayuda, murmuró con una sonrisa. Tras estirarse con un bostezo de satisfacción, las esposas de piedra marina que llevaba en las muñecas tintinearon ligeramente. Tras desayunar rápidamente, cogió su equipaje y se marchó. Bañado por el resplandor dorado del amanecer, caminó a paso pausado hacia el puerto militar. La casa que quedaba detrás de él se hacía más pequeña con cada paso, y con ella, la tranquilidad de su vida cotidiana se desvanecía lentamente. En el puerto, los infantes de marina estaban ocupados cargando cajas de suministros en el buque de guerra. En medio del alboroto, Sengoku, que había estado dando órdenes a gritos, se detuvo de repente. Al darse la vuelta, vio a Darren acercándose y esbozó una débil sonrisa.
¿Estás aquí? Darren levantó la mano y saludó brevemente. Que el Comodoro Rollers Darren del cuartel general de la Infantería de Marina informa. Sengoku miró las esposas de piedra marina que aún sujetaban las muñecas de Darren y preguntó con un toque de sorpresa. ¿Sigues usando eso? Darren sonrió con naturalidad. Ya me he acostumbrado a ellas. Me las quitaré cuando estemos de viaje. Sengoku asintió. Una vez cargadas la munición, la comida y demás provisiones, se dio la vuelta y condujo a Darren hasta el buque de guerra. La fría brisa marina soplaba en el aire, cargada de una tensión solemne, propia de una batalla. Vamos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 286. El buque de guerra navegaba con paso firme a través del mar. El frío viento del océano hacía que la bandera de la gaviota en lo alto del mástil se meciera bruscamente con la brisa. Darren permaneció en silencio en la proa, ignorando las miradas curiosas de los marines que lo rodeaban, quienes observaban los grilletes de piedra marina en sus muñecas. Con los ojos cerrados, dejó que el viento lo acariciara, disfrutando de un breve instante de paz. Al mismo tiempo, evaluó cuidadosamente el estado de su cuerpo. Físico, 85.812. Fuerza, 74.513. Velocidad, 73.001. Aki de armamento, 43.035. Aki del conquistador, 52.301. Durante los últimos 6 meses, Darren se ha centrado principalmente en desarrollar su Aki de observación y en estudiar el combate cuerpo a cuerpo con Garp. Como resultado, las mejoras más notables se observaron en la fuerza y el Aki de arma. En comparación con hace 6 meses, su fuerza ha aumentado en 3 puntos, mientras que su Aki de armamento ha pasado de 38 a 43, lo que supone un aumento total de 5 puntos. La condición física y la velocidad también mejoraron ligeramente, obteniendo entre 2 y 3 puntos como efecto secundario del entrenamiento. Darren quedó bastante satisfecho con los resultados. A medida que aumentaban sus estadísticas base, cada punto adicional se volvía exponencialmente más difícil de conseguir. Tomemos como ejemplo al físico. El entrenamiento de resistencia regular ya no tenía mucho efecto en alguien como él. Quedó claro que cuanto más se acercara cualquier estadística al límite de 100, más difícil sería mejorarla. Peor aún, una lesión grave podría provocar una caída en tus estadísticas. ¿Cómo va tu entrenamiento últimamente, Darren? El almirante Sengoku se acercó, con su capa ondeando ligeramente, y con aire despreocupado le entregó un cigarro a Darren. Darren lo tomó sin dudarlo y esbozó una leve sonrisa. Nada mal. Sengoku encendió su propio cigarro y dijo lentamente. A tu nivel, el entrenamiento regular ya no sirve de mucho. Si quieres mejorar, tendrás que dedicarle muchísimo tiempo a un entrenamiento disciplinado, incluso brutal, o enfrentarte a un combate real. Observó los grilletes de piedra marina que Darren llevaba en las muñecas. ¿Cómo va el desarrollo de tu Aki de observación? Darren esbozó una sonrisa irónica. Casi he llegado al límite, pero aún me siento borroso, como si estuviera a solo un paso de lograrlo. La expresión de Sengoku cambió al ocurrírsele una idea. Miró fijamente a Darren, algo sorprendido. No estarás planeando luchar contra Siki mientras estás inmovilizado por Kairoseki, usando la amenaza de muerte para forzar un avance en el Aki de observación, ¿verdad? Darren contempló el vasto mar que se extendía ante él, con la voz baja. Es la única manera. El entrenamiento que Zephyr Sensei organizó para mí fue útil, pero en el campamento, mis oponentes son todos compañeros. No intentarán matarme. Lo presiento, si me quedo estancado en esta etapa sin progresar, mis posibilidades de despertar el Aki de observación solo disminuirán con el tiempo. Afrontar la muerte es la mejor manera. Los humanos somos criaturas de hábitos. Una vez que te acostumbras a depender de la resistencia física y los poderes de la fruta del diablo en la batalla, la necesidad subconsciente de tu cuerpo por el Aki de observación comienza a desvanecerse. Y según los datos del campo de entrenamiento y la propia experiencia de Zephyr Sensei, cuanto mayor te haces, más difícil resulta despertar el Aki. Darren ya tenía 20 años. Puede que aún pareciera joven, pero el tiempo ya no estaba de su lado. Se produjo un breve y denso silencio. ¿Estás loco? Tras un largo silencio, Sengoku finalmente habló. Darren se rió de eso. Si no estás un poco loco, ¿cómo puedes competir con estos auténticos monstruos? Mientras hablaba, la escena del día anterior pasó fugazmente por su mente. Con solo verlo una vez, ese tipo, Kusan, básicamente descifró la técnica de puño de Garp. ¿Cómo se enteró de eso? Darren no tenía ni idea. Así como Garp no podía explicar con claridad sus propios métodos de enseñanza, Kusan tampoco podía explicar cómo los había aprendido. Hay cosas que son así, o las entiendes o no las entiendes. La única palabra que podía describirlo era, talento. Y no es que la técnica de puños de Garp fuera tan común como la de Rokusiki de la Marina. Era un verdadero arte secreto. A Kusan le bastó un minuto para comprender lo que a Darren le llevó medio año captar solo superficialmente. Así era como lucía un verdadero monstruo. Al oír las palabras de Darren, Sengoku guardó silencio por un instante. Sus ojos se desviaron inconscientemente hacia el otro lado de la cubierta. Borsalino yacía plácidamente en una silla de playa, al costado del barco, bebiendo un vaso de jugo de sandía. La boca de Sengoku se tensó. Con esa mirada perezosa, ¿acaso estaba realmente en una misión para dar caza al legendario gran pirata, Siki, el león dorado? Decir que estos son unas vacaciones pagadas no sería ninguna exageración. Pero a pesar de su pereza, a Sengoku le resultaba cada vez más difícil evaluar su propia fuerza. Aunque Borsalino era su asistente personal, Sengoku no podía hacerse una idea clara de sus capacidades de combate. Y eso fue aterrador. Ese desgraciado nunca hacía nada serio en todo el día, y Sengoku nunca lo vio entrenar como es debido. Sengoku negó con la cabeza y cambió de tema. Darren, ¿sabes por qué te he traído esta vez? Darren pensó un momento antes de responder lentamente. La habilidad de mi fruta del diablo es muy adecuada para batallas a gran escala.
Sengoku asintió con una sonrisa de satisfacción. Exactamente. Puede que Sakazuki te supere en poder destructivo, pero cuando se trata de enfrentarse a la flota pirata voladora de Shiki, tu habilidad es mucho más adecuada para la tarea. Más importante aún, quiero que vean con sus propios ojos el poder de esta flota. Si es posible, podemos usarla como modelo para crear nuestra propia flota aérea para los marines. Al oír esto, Darren frunció el ceño. Percibió algo más detrás de las palabras de Sengoku. Almirante Sengoku, ¿está diciendo que el objetivo principal de esta misión no es derrotar a Shiki? Sengoku suspiró y negó con la cabeza, con una expresión seria. Ese tipo, Shiki, es extremadamente astuto. No es alguien a quien puedas derrotar tan fácilmente. Los marines habían intentado acorralarlo varias veces antes, pero siempre lograba escapar usando los poderes de su fruta del diablo. No se parece en nada a Barba Blanca ni a Roger. Es cruel, despiadado y completamente frío. No le importan las vidas de los demás, y cuando la situación lo requiere, incluso usa a sus propios hombres como escudos humanos. Por eso, nuestra máxima prioridad en esta ocasión es eliminar la fuerza principal de la flota pirata voladora. Capítulo 287. Un día después. ¿En algún lugar del Nuevo Mundo? Deberíamos estar cerca. Según nuestra información, el último avistamiento conocido de Shiki fue cerca de esta zona. En la cubierta del buque de guerra, Sengoku hojeaba con calma la carta náutica que tenía en las manos. Se ajustó las gafas de montura negra mientras hablaba. Darren entrecerró los ojos al contemplar el vasto océano que se extendía ante él, frunciendo el ceño. Incluso con la vasta red de inteligencia de la Armada, encontrar una tripulación pirata en este mar infinito no era más fácil que encontrar una aguja en un pajar. Empezaba a comprender las dificultades a las que se enfrentaban Sengoku y los demás miembros de alto rango de la Marina. No se trataba de que los marines fueran incompetentes, que se quedaran de brazos cruzados y permitieran que la gran era pirata se extendiera sin control, dejando que tantos piratas causaran estragos en los mares. Lo cierto era que el mundo era demasiado vasto. Las redes de comunicación e inteligencia estaban poco desarrolladas. Los buques de guerra, si bien no eran precisamente lentos, no eran nada comparados con la inmensidad del océano. Aunque actuaran de inmediato al recibir información sobre el avistamiento de piratas, para cuando llegara la fuerza principal, habrían pasado horas o incluso días. Y eso sin tener en cuenta lo impredecible y traicionero que puede ser el clima en el Nuevo Mundo. Todo esto hizo que la capacidad de los marines para perseguir piratas fuera increíblemente ineficiente. Se trataba de limitaciones objetivas que no podían superarse fácilmente. Y esa fue una de las principales razones por las que Sengoku estaba tan desesperado por establecer una flota voladora. Los marines carecían no solo de potencia de fuego, sino también de movilidad. Si contaran con una flota aérea, su maniobrabilidad aumentaría exponencialmente. Con ello, su capacidad para perseguir piratas alcanzaría un nivel inimaginable. Deambular como moscas sin cabeza no nos llevará a ninguna parte. Almirante Sengoku, ¿hemos descubierto por qué Shiki, el león dorado, apareció esta vez? Darren frunció el ceño. Sengoku negó con la cabeza. No, no hicimos eso. Shiki es extremadamente reservado, muy estratégico y excelente ocultando sus objetivos. Darren frunció aún más el ceño. No sería fácil. Parece que algo serio está pasando allí. La voz perezosa de Borsalino interrumpió. Alzó la mano y señaló con displicencia hacia una dirección en el mar a lo lejos, con una sonrisa traviesa. Darren y Sengoku siguieron su mirada, y sus expresiones cambiaron de inmediato. A través de la fina bruma marina, se vislumbró el tenue contorno de una pequeña isla. Una densa columna de humo negro se elevaba en el aire sobre la isla, permaneciendo suspendida, pesada e inmóvil. Cuando una fresca brisa marina los acarició, los ojos de Darren y Sengoku se entrecerraron bruscamente. El olor a sangre. Era tan denso, era abrumador. Aterricen en la isla. Sengoku no dudó y dio la orden de inmediato. Cadáveres. Cadáveres mutilados. Toda la ciudad insular estaba cubierta de miembros amputados. Las casas bajas y derruidas de los civiles yacían en ruinas, la sangre empapaba el suelo y salpicaba los restos de los muros destruidos. Marcas de espadas irregulares surcaban el terreno, y los cortes limpios y precisos en los edificios dejaban claro que se trataba de la obra de un maestro espadachín. Se acercaba el crepúsculo, y la luz del sol poniente iluminaba los restos devastados de la ciudad. Todo lo que tenía delante era desolador y sin vida. Los buitres ya picoteaban los cuerpos en descomposición. El olor a descomposición y sangre era insoportable, tan penetrante que me revolvía el estómago. Los infantes de marina que desembarcaron palidecieron. Muchos de los más jóvenes sintieron una opresión en el estómago, al borde del vómito. ¡Ese bastardo! El repentino rugido de Sengoku rompió el opresivo silencio. Sus ojos inyectados en sangre contemplaban la carnicería a su alrededor, y apretaba los dientes con fuerza. La expresión de Darren también se tornó sombría. No hacía falta adivinar. En aquel vasto mar, solo una persona sería capaz de perpetrar semejante masacre de civiles. Y con esas aterradoras marcas de cortes, aún llenas de una energía fría y violenta. Parece que hemos llegado demasiado tarde. Shiki ya ha estado aquí. Borsalino suspiró, con un tono que denotaba una mezcla de impotencia y resignación. El rostro de Sengoku estaba sombrío. Busquen pistas. Vean si hay supervivientes. Las probabilidades eran escasas, pero aún así era su deber intentarlo. Tras su orden, los infantes de marina que lo acompañaban se dispersaron inmediatamente. Unos minutos después. Almirante Sengoku. Aquí tenemos un superviviente. Una voz de pánico resonó cerca. Sengoku y los demás corrieron hacia él. Bajo un muro derrumbado yacía un hombre, con el cuerpo empapado en sangre y el rostro mortalmente pálido. Su parte inferior quedó aplastada por los escombros, completamente inmóvil. ¿Cómo te sientes? Sengoku se agachó a su lado, con la voz tensa por la urgencia.
mientras hablaba, miró al médico del barco, quien negó con la cabeza en silencio. No hay manera de salvarlo. El hombre se esforzó por abrir los ojos. A través de la visión borrosa, distinguió el uniforme de la marina que llevaba Sengoku. Mamá. Marines. Su voz ronca apenas se oía. Entonces, inesperadamente, sonrió. Detrás de esa sonrisa se escondía un rastro de tristeza, casi de amargura. Llegaste demasiado tarde. Unas lágrimas turbias brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas rígidas. Lo siento. Sengoku hizo una pausa. Su mirada se oscureció y respondió con calma. ¿Lo siento? El hombre levantó lentamente la cabeza, mirando fijamente a Sengoku con la mirada perdida. Sus labios se curvaron en una sonrisa hueca y burlona. Lágrimas de sangre brotaron de sus ojos vacíos. Entonces, de repente, estalló de furia, con los ojos ardiendo de rojo. Le rendimos el tributo celestial. Todos los días trabajábamos hasta el agotamiento, arrastrándonos como perros ante los recaudadores de impuestos, demasiado asustados incluso para ir al médico cuando nos enfermábamos. Mi esposa murió en la cama por esto. No tenía dinero para pagar a un médico, no tenía dinero para medicinas. Todo porque teníamos que seguir pagando ese maldito tributo celestial. ¿Y al final? ¿Cuándo llegaron los piratas? ¿Dónde estabais vosotros, los marines? Paseas por ahí con tus uniformes impecables, pilotando tus magníficos buques de guerra, haciendo alarde de tu poder. Y ahora vienes aquí a decirme. ¿Lo siento? Mi padre, mi madre, mis 2 hijos, todos están muertos. ¿Que esta es su justicia? ¿Así es como los marines nos protegen después de recibir el tributo celestial? Su débil y doloroso rugido resonó entre las ruinas como un trueno, sobresaltando a bandadas de buitres y haciéndolos salir volando. Los marines permanecieron inmóviles, con la cabeza gacha, en silencio. Sengoku abrió la boca, con los labios temblorosos, pero no pronunció palabra alguna. Podría haber explicado muchas cosas. Que el tributo celestial no tenía nada que ver con los marines. Que la mayor parte ni siquiera llegó a ellos. Todo fue a parar a los dragones celestiales para financiar sus estilos de vida extravagantes y hedonistas. El mar era inmenso, y llegaron allí tan rápido como pudieron. Las fuerzas de la Armada estaban sobrecargadas y el cuartel general de la Armada se encontraba lejos del Nuevo Mundo. Había numerosas razones. Pero para este hombre, que ya lo había perdido todo y estaba a punto de morir, nada de eso importaba. Capítulo 288. Así que no me vengas con eso de, lo siento, o, mis disculpas. A ustedes, los marines, les encanta hablar de justicia, ejem. El hombre sufrió un violento ataque de tos, del que brotaba sangre negra a borbotones por la boca. Su rostro pálido comenzó a adquirir un tono púrpura oscuro y enfermizo. Jadeó, aferrándose apenas a la vida, y dejó escapar una risa fría y burlona. La justicia que llega demasiado tarde no es justicia en absoluto. Sengoku y los demás permanecieron en silencio. En algún momento, empezó a llover. La llovizna constante lavó la sangre de los escombros, pero no pudo aliviar el peso que oprimía el corazón de todos. Tienes razón. La justicia de los marines es una auténtica farsa. Una voz fría cortó de repente el aire. Todos observaron con sorpresa cómo Darren se agachaba lentamente junto al hombre moribundo, con la mirada serena. Sacó un paquete de cigarrillos de su abrigo y encendió uno. ¿Quieres fumar? El hombre parpadeó sorprendido y luego asintió levemente. Darren se llevó el cigarrillo a los labios, encendió un mechero y se lo prendió él mismo. El hombre dio una larga calada, luego se atragantó y volvió a toser. Lo hecho está. Sé que palabras como, lo siento, no significan nada para ti ahora mismo. La justicia tardía es justicia denegada, pero, para ser sincero, nunca me ha importado mucho la justicia, punto. Darren encendió un cigarrillo y sonrió. Solo creo en una cosa, la venganza. Así que, si sabes algo, lo que sea, dímelo. Incluso la pista más pequeña podría ayudarnos a encontrar al desgraciado que hizo esto, matarlo y vengar a su familia. Observó al hombre, cuyas pupilas ya comenzaban a desvanecerse, su vida parpadeando como una vela al viento. Y también tomar venganza. El hombre permaneció en silencio por un momento. Al mirar al comodoro de la Armada que tenía delante, de repente se dio cuenta, este hombre no se parecía en nada a los demás. En sus ojos brillaba un fuego salvaje e imprudente. ¿Estaba loco? El hombre soltó de repente una risa débil. Hace 3 días, una flota pasó por nuestra ciudad para reabastecerse. Circulaban rumores de que habían encontrado algún tipo de tesoro, algo de valor incalculable. Planeaban vendérselo a un pez gordo de Lampa. 2 días después, apareció Siki. Se desató en una ola de violencia, torturando, matando, intentando obtener cualquier información sobre el paradero de esa flota. Y ahora, están viendo las consecuencias. Un tesoro. Al oír esas palabras, todos, incluido Darren, fruncieron el ceño, sumidos en sus pensamientos. Con el poder y la reputación de Siki, era imposible que le interesaran los objetos comunes. Ya fueran riquezas, provisiones, armas o territorio, cualquier cosa que deseara, simplemente podía tomarla. No necesitaba pasar por todas esas molestias. No le faltaba nada. ¿Sabes lo que quería?, preguntó Sengoku con tensión. El hombre la miró con desdén y negó con la cabeza lentamente. Darren volvió a hablar. Si Siki busca esto, tiene que ser algo que le ayude a conquistar los mares. Sengoku asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Sabes a dónde fue esa flota? Se giró hacia el hombre para preguntarle, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Cav. Los cuervos volaban por encima. La lluvia fría caía sin cesar, golpeando el suelo y salpicando de barro sus botas y uniformes. Las pupilas del hombre se volvieron completamente opacas, su cuerpo rígido e inmóvil. El cigarrillo que tenía entre los labios secos y agrietados hacía tiempo que se había apagado. Estaba muerto.
el rastro se enfrió. Entre las ruinas de la ciudad, los infantes de marina se movían en silencio, cada uno concentrado en su tarea. Además de buscar supervivientes, también estaban rastreando la zona en busca de pistas, cualquier cosa que pudiera llevarlos hasta Siki o la flota mercante. La lluvia fría caía sin cesar. Darren, envuelto en un gran abrigo con capucha que le ocultaba la mitad del rostro, caminaba por un rincón de los escombros con un cigarrillo entre los labios. Se detuvo frente a un edificio que había sido partido en dos. Al acercarse, extendió la mano para seguir la marca de la espada, que casi había partido la tierra. Desde que comenzó a entrenar en combate cuerpo a cuerpo con Garp, Darren fue comprendiendo gradualmente que la fuerza de Garp provenía del poder explosivo creado por la intensa fusión de mente, cuerpo y técnica. Todo se reducía a la fuerza de voluntad, o más precisamente, a una abrumadora sensación de presencia. Si los puñetazos de Garp poseían una grandeza poderosa e imparable, el golpe de espada que dejó esta cicatriz desprendía algo completamente diferente, salvaje, cruel e implacable. No era difícil imaginar qué tipo de persona sería capaz de semejante hazaña. Alguien retorcido, violento. Alguien que se tomaba la vida como un juego y no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Alguien que pudiera reírse de la muerte de los demás e incluso de la suya propia. Poco a poco, la imagen de un tirano comenzó a formarse en la mente de Darren. Bru bru, bru bru. De repente, sonó el Dendenmusi que llevaba en el bolsillo. Darren hizo una pausa y sacó un cable cifrado. Al ver la señal parpadear, entrecerró los ojos. Inspeccionó la zona para asegurarse de que nadie lo estuviera observando y luego conectó la llamada. Una risa profunda y arrogante provino del otro extremo de la línea. Fufu. Querido padrino Sama, tengo buenas noticias para usted. El Dendenmusi imitaba a la perfección el rostro de Don Quijote do Flamingo, hasta en su sonrisa torcida. Lo que siempre quisiste que encontrara, finalmente ha aparecido. Un brillo cruzó por los ojos de Darren. Como si estuviera atando cabos, entrecerró ligeramente los ojos, y su mirada se afiló como un par de cuchillas. Do Flamingo soltó una risa sombría. Ese pequeño tesoro cayó en manos del emperador del inframundo del Nuevo Mundo, el rey de los prestamistas, Lufel. Dicen que mañana celebrará una subasta en una isla neutral. El mejor postor se lo lleva. Muchos jugadores han oído hablar de esto, incluyendo algunos auténticos monstruos. Darren exhaló lentamente, con voz baja. Lo entendí. Déjame adivinar, uno de esos monstruos es Siki, el león dorado, ¿verdad? Hubo una pausa. Entonces Do Flamingo volvió a reír. Fufu. Parece que el padrino ya tiene todo preparado. Me mantendré al margen. Gracias, Doffy. Darren finalizó la llamada sin decir nada más. La familia Don Quijote tenía influencia en el Mar del Norte, por supuesto, pero en el Nuevo Mundo no eran nada del otro mundo. En cualquier caso, nunca había planeado involucrar a Do Flamingo. Pero esta información. Ahora todo tenía sentido. Darren se dio la vuelta, guardó el Dendenmusi y caminó rápidamente hacia Sengoku. Almirante Sengoku, sé lo que Siki quiere. Sengoku, que estaba coordinando con los demás, se quedó paralizado en medio de la tarea. ¿Y qué es? Darren ladeó la cabeza hacia el cielo tormentoso. La habilidad del destructor de mundos, Beyond the World, la Moa Moa no Mi. Con esas palabras, el rostro de Sengoku cambió al instante. Capítulo 289. Nuevo Mundo. Isla de las Monedas. Esta isla fue en su día un desierto árido, pero gracias a su ubicación privilegiada en el cruce de varias rutas comerciales importantes del Nuevo Mundo, se convirtió gradualmente en un próspero centro de comercio y logística. Con el tiempo, la isla se convirtió en un lugar disputado ferozmente por diversas facciones clandestinas y tripulaciones piratas. Al fin y al cabo, cuanto más próspero es un lugar, más dinero, información y recursos fluyen a través de él, en otras palabras, un enorme potencial de ganancias. Tras más de una década de conflictos, competencia y guerra, la isla finalmente cayó en manos del emperador del inframundo, Lufel. Gracias a sus agresivas inversiones y desarrollo, la isla se transformó rápidamente en uno de los centros financieros más importantes del Nuevo Mundo. Numerosos bancos, grandes y pequeños, establecieron sucursales aquí. Agencias de noticias, gremios de comerciantes, casinos y establecimientos comerciales llenaban las calles. Imponentes edificios bordeaban las avenidas, creando un horizonte de riqueza y poder. Gracias a la continua recuperación de tierras y expansión llevada a cabo por Lufel, lo que le valió el apodo de Rey de los Usureros, la isla, vista desde arriba, se asemejaba vagamente a la forma de una moneda gigante. Y con el impresionante volumen de transacciones financieras que se realizaban a diario, su nombre original fue cayendo gradualmente en el olvido. Ahora todos simplemente la llamaban Isla de las Monedas. En la cubierta del buque de guerra, Darren hojeaba los informes de inteligencia que Sengoku le había entregado, repasando brevemente los detalles sobre la isla de color dorado que se veía a lo lejos. Entonces, básicamente, ¿esta isla nada en dinero? Darren lo resumió de forma sencilla. Sengoku asintió con expresión seria. Lufel, el rey de los usureros. Este tipo controla más de la mitad de las operaciones de préstamos con intereses altísimos en el mundo de Lampa. Sus bancos y casas de cambio son conocidos como cámaras de dinero. Incluso hay un dicho en el Nuevo Mundo, hasta la basura que recoge Lufel se convierte en oro, punto. Aunque suene crudo, esto dice mucho sobre sus recursos e influencia. Darren arqueó una ceja y sonrió levemente. Tengo curiosidad, ¿cómo logra un hombre tan rico sobrevivir en el Nuevo Mundo? Sengoku dejó escapar un suspiro silencioso. No solo trata con gremios mercantiles, flotas o tripulaciones piratas. Se dice que varias naciones miembros del gobierno mundial también tienen tratos con él. Las emergencias que requieren acceso rápido a fondos pueden ocurrirle a cualquier potencia. Por eso, incluso con el caos del Nuevo Mundo, rara vez afecta a la Isla de las Monedas. Este lugar es como un remanso de calma en medio de la tormenta, intacto, inquebrantable.
Esa es precisamente la razón por la que atrae a tantos delincuentes y personas deshonestas. Darren asintió con la cabeza en señal de comprensión. Si ese era el tipo de apoyo con el que contaba, entonces todo tenía sentido. De lo contrario, una vaca lechera tan gorda como esa, parada en medio del Nuevo Mundo. Es imposible que los tiburones codiciosos no le hayan dado ya un mordisco. En cuanto a los lazos de cooperación con los países miembros del gobierno mundial, aún sin conocer todos los detalles, Darren podía imaginarlo. Probablemente tenía algo que ver con el tributo celestial. Cada año, el gobierno mundial exigía grandes sumas de dinero en concepto de tributo celestial a sus países miembros. Pero no todas las naciones pudieron pagar a tiempo. El clima, las interrupciones comerciales, la guerra, diversos factores podían provocar una caída en los ingresos fiscales. Pero el gobierno mundial no toleraba las demoras. Así, cuando los países miembros se toparon con dificultades financieras, muchos terminaron utilizando sus futuros ingresos fiscales como garantía, solicitando préstamos con altos intereses a la isla de Moeda simplemente para cumplir con los plazos de pago de impuestos. Sí, los intereses eran brutales, pero al menos les permitieron mantenerse a flote. A juzgar por el tono de Sengoku, Darren la miró de reojo. No me digas, ¿hasta el cuartel general de la Marina tuvo que pedir dinero prestado a Lufeld para sobrevivir? ¿Qué significa esa mirada en tus ojos? Sengoku puso los ojos en blanco, molesto. Se percató claramente de la extraña expresión en el rostro de Darren y se burló con una media risa. Puede que a los marines les falten fondos, pero no vamos a pedir dinero prestado a usureros todavía. Borsalino interrumpió de repente. Además, no podríamos permitirnos ese tipo de intereses, aunque lo intentáramos. Darren. Sengoku. Ejem. Darren, ¿estás seguro de que esta información es fiable? Sengoku tosió 2 veces y cambió de tema sin dudarlo. La almirante Sengoku, la información debe ser fidedigna, dijo Darren asintiendo. Aunque se trata de una subasta a pequeña escala, muchos personajes importantes del Nuevo Mundo recibieron invitaciones. Su tono se suavizó ligeramente mientras continuaba, pero eso también significa que probablemente nos encontraremos con algunos enemigos inesperados. El rostro de Sengoku se ensombreció. Claramente, él también lo había considerado. Una subasta ilegal de una fruta del diablo tan poderosa y rara como la Moa Moa no Mi sin duda atraería una intensa competencia. Después de todo, con el nombre de Byrne World, el destructor de mundos, asociado a ella, cualquier grupo que pusiera sus manos sobre la Moa Moa no Mi obtendría instantáneamente un recurso extremadamente poderoso. Grandes tripulaciones piratas, poderosos gremios mercantiles, incluso naciones enteras, estaba claro que esta subasta sería cualquier cosa menos pacífica. Y para los marines, eso significó estar en una gran desventaja. Imagínense, una subasta bulliciosa y ruidosa, poderosos piratas y fuerzas oscuras en plena puja. De repente, aparece un grupo de marines. Se convertirían instantáneamente en el blanco de la agresión de todos. En el momento en que estallaba una pelea, los piratas y las facciones del mundo oscuro atacaban primero a los marines. Una cosa era que hubieran conseguido o no la fruta Moa Moa, pero que los marines los capturaran. Eso era algo completamente distinto. Tras un largo silencio, Sengoku dejó escapar un suspiro lento y dijo en voz baja, pase lo que pase, Darren, nuestra máxima prioridad sigue siendo Shiki, el león dorado. No podemos dejar que la Moa Moa no Mi caiga en sus manos. Darren arqueó una ceja. ¿Entonces estás diciendo? Sengoku habló con cautela, si es posible, intentaremos adquirir la fruta Moa Moa pacíficamente. ¿Hay muchas probabilidades de que representantes de los países miembros del gobierno mundial estén presentes en la subasta? ¿Así que vamos a presentar una oferta como todos los demás? Darren parecía atónito. ¿Cómo vamos a financiar esto? Sengoku lo miró con calma. La sede tiene problemas de liquidez, así que esta vez te encargarás del presupuesto. Su rostro reflejaba una profunda serenidad. Darren. Almirante Sengoku, no creo que esta situación se pueda controlar, dijo Darren tras una pausa. Si el objetivo de Shiki es la fruta Moa Moa, no hay manera de que pueda conseguirla pacíficamente. Es un verdadero pirata, y actuará como tal. Sengoku se frotó las sienes, sintiendo ya que le venía el dolor de cabeza. Él también lo había considerado. ¿Tienes alguna idea mejor? Darren no respondió de inmediato. Mientras hojeaba la información que tenía en las manos, una sonrisa fría apareció en la comisura de sus labios. Entonces, de repente, preguntó algo que parecía completamente ajeno a la situación. He oído que Coin Island está construida casi en su totalidad con monedas de verdad. Sí, bueno, Lufeld está forrado. Espera, ¿qué estás tramando? Sengoku reaccionó instintivamente, pero inmediatamente sintió que algo era extraño. Su expresión cambió. Darren esbozó una débil sonrisa. ¿No dijimos que muchos piratas y fuerzas de Lampa estarían presentes en la subasta? Esta vez, vamos a acabar con todos a la vez. Capítulo 290. Isla de las Monedas. Un puerto comercial grande y con mucha actividad. Enormes barcos entraron lentamente en el puerto, uno tras otro, atrayendo de inmediato la atención de la multitud. Han llegado. Esa es, la bandera rosa con la calavera ondeando. La bandera de los piratas de Big Mom. El barco tenía una forma singular y estaba adornado con caramelos de colores vivos. No esperaba que la Moa Moa no Mi terminara en manos de ese cerdo gordo, Lufeld. A bordo del colorido barco pirata que lucía la bandera pirata rosa, 2 figuras imponentes y extrañamente vestidas permanecían una al lado de la otra. El orador era un joven alto y delgado, de rostro afilado y maquillaje recargado. Su larga cabellera azul oscuro estaba salpicada de mechones azul claro, y llevaba un sombrero de copa adornado con piruletas. En una mano sostenía un bastón a rayas. Una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de sus labios mientras extendía su larga lengua y la lamía lentamente. Junto a él se encontraba un joven de rostro inexpresivo y ojos fríos y sin vida. Vestía un abrigo azul acolchado con hombreras en forma de mochi y una capa amarilla sobre los hombros.
Alrededor de su cintura llevaba un cinturón con el emblema de un genio. Los susurros y los suspiros se extendieron inmediatamente entre la multitud. Que este es uno de los oficiales principales de los piratas de Big Mom. Charlotte Perospero, hijo mayor de Charlotte Linlin, recompensa, 210 millones de belis. Y a su lado, está Charlotte Daifuku, su tercera hija, recompensa, 180 millones de beli. Parece que Big Mom está decidida a usar la fruta Moa Moa esta vez. El joven de mirada muerta dirigió una mirada fría a la gente del puerto. Nadie se atrevió a mirarlo. Satisfecho, sonrió. He oído que muchas fuerzas poderosas están apareciendo esta vez, pero espero ni Isan. Pero no importa. Mamá dio la orden, la fruta del diablo Moa Moa tiene que ser nuestra. Una fruta del diablo tan poderosa solo puede pertenecer a los piratas de Big Mom. Al oír las palabras de su hermano menor, Charlotte Perospero soltó una risa irónica. No bajen la guardia. También han aparecido algunas caras conocidas. Observó otra sección del puerto. Charlotte Daifuku siguió su mirada, y su expresión se ensombreció al instante. Aquí también hay algunos tipos con problemas. Allí, un robusto barco pirata irrumpió en el puerto como una furiosa bestia marina, destruyendo brutalmente varios barcos mercantes cercanos y sembrando el caos en los muelles. Algunos espectadores furiosos se pusieron de pie, solo para quedarse paralizados al ver la bandera de aquel barco pirata. Nadie se atrevió a emitir un sonido. Esta es, la bandera de los piratas bestia. Los piratas bestia también están aquí. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Acaso los marines no destruyeron su base? Ve a enfrentarlos si te sientes valiente. Una figura vestida completamente de negro apareció lentamente en la proa del barco de los piratas bestia. Unas enormes alas negras se desplegaron tras él. Una presión sofocante se extendió hacia afuera, silenciando instantáneamente a la multitud. El oficial al mando de los piratas bestia, el rey del fuego. Recompensa, 270 millones de beli. Como si presintiera una intención hostil, Kim giró la cabeza y miró a Charlotte Perospero y a Charlotte Daifuku. La mirada de Daifuku se agudizó mientras, con calma, extendía la mano hacia el cinturón que llevaba en la cintura. No te apresures. Charlotte Perospero le estrechó la mano con una sonrisa fría. No tiene sentido pelear con este tipo ahora. Si vamos a pelear, esperaremos a que aparezca la fruta Moa Moa. Mientras hablaba, asintió con la cabeza a Kim con un gesto refinado. El rostro de Kim estaba oculto tras una máscara negra, sin mostrar emoción alguna. Miró brevemente a Charlotte Perospero, luego se dio la vuelta y saltó directamente a la playa sin decir una palabra. Pitch, qué imbécil arrogante. Daifuku refunfuñó, pero retiró la mano, cubierta por una capa de sudor frío casi invisible. La presencia de este tipo es cada vez más aterradora. He oído que su raza es especial. Incluso su madre quiere reclutarlo. Charlotte Perospero rió suavemente mientras veía a Kim alejarse. Daifuku frunció el ceño, como si recordara algo, y preguntó, Perospero ni Isan, incluso los piratas bestia están aquí, ¿crees que aparecerán los piratas de Barba Blanca? Perospero negó con la cabeza. No, a los piratas de Barba Blanca nunca les importó ese tipo de caos. Ese hombre es demasiado orgulloso para luchar por la Moa Moa no Mi. Daifuku asintió y volvió a preguntar, ¿y qué hay de los piratas de Roger? He oído que un tipo conocido como Heredero Demonio se unió recientemente a su tripulación. Perospero volvió a negar con la cabeza. A los piratas de Roger no les interesan las frutas del diablo. Vamos. La subasta probablemente esté a punto de comenzar. Dicho esto, los dos abandonaron el barco. Mientras pasaban junto a edificios construidos casi en su totalidad con monedas de diversos tipos, una sonrisa fría apareció en los labios de Charlotte Perospero. Lufeld ha vivido muy cómodamente en los últimos años. Incluso aparecieron los piratas de Big Mom y los piratas bestia. Esto se está convirtiendo en un verdadero desastre. En una taberna construida en la ladera de la montaña, cerca del puerto de la isla de Moeda, Sengoku estaba apoyado en una ventana, con el rostro oculto bajo una gran capucha. Su mirada era pesada mientras observaba el puerto a sus pies, murmurando en voz baja. Informe, almirante Sengoku. Le garantizamos la lista de invitados. Un infante de marina, también disfrazado, se acercó en silencio y habló en voz baja. Más de 100 tripulaciones piratas y organizaciones clandestinas del Nuevo Mundo han recibido invitaciones a esta subasta. Hasta el momento, más de 80 han confirmado su asistencia. Según se informa, habrá al menos 200 piratas con recompensas superiores a 50 millones de beli y más de 80 con recompensas superiores a 100 millones. Entre ellos se encuentran el Rey del Fuego, de los piratas bestia, y Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku, de los piratas de Big Mom. Al escuchar este relato, el corazón de Sengoku se hundió aún más. Están todos reunidos aquí. Darren, ¿estás completamente seguro de que tu plan va a funcionar? No pudo evitar echar un vistazo a Darren, que bebía tranquilamente y fumaba detrás de él. Darren sonrió, sirvió una copa de vino a Borsalino, que estaba sentado cerca, y respondió fríamente, almirante Sengoku, no hay de qué preocuparse. Si esto estuviera ocurriendo en otro lugar, no estaría tan seguro. Un brillo intenso resplandecía en sus ojos. Pero aquí. Levantó su copa, dio un pequeño sorbo y entrecerró ligeramente los ojos. En el vino que se arremolinaba dentro de la copa se reflejaban los innumerables edificios del exterior, estructuras construidas enteramente con diferentes tipos de monedas de metal. Este es mi territorio. Sengoku dejó escapar un largo y profundo suspiro. Al observar a Darren y Borsalino, relajados como siempre con sus bebidas y cigarrillos, no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Esos dos estaban demasiado tranquilos. La comisura de sus labios se crispó ligeramente. Aún así, no había rastro de los piratas de Roger ni de los piratas de Barba Blanca, lo cual, al menos, era algo. Pero pedir refuerzos ahora era impensable. Incluso a la máxima velocidad de un buque de guerra de la Armada, se tardarían al menos 3 días en viajar desde Marineford hasta la isla de Moeda. Y la subasta estaba a punto de comenzar.
Esto significaba que las únicas fuerzas con las que podían contar los marines eran ellos tres, y unas pocas docenas de soldados de élite. ¿Y sus oponentes? Decenas de tripulaciones piratas, casi un centenar de piratas con recompensas que superan los 100 millones de Bell. Por no hablar de los innumerables miembros del mundo de Lampa. La diferencia en las cifras era abrumadora. Fin del video.